Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias, líderes del Ministerio Casesa, por todas las enseñanzas que han estado subiendo y que algunos han tenido algunas dificultades en el poder subir o en el proceso de los videos. Es un poquito complicado y un poquito tardado. Sin embargo, han enviado sus enseñanzas escritas. Yo les agradezco con todo mi corazón el hecho de que estén siendo diligentes y obedientes en los requerimientos que hemos hecho para continuar en ese compañerismo, en ese contacto como hermanos que somos en Cristo, y que podamos dar gracias a Dios por estos tiempos, porque aún en medio de las circunstancias complicadas que estamos pasando, tenemos que ser agradecidos con el Señor porque Él nos ha bendecido todos los días. Diariamente nos ha provisto el alimento, diariamente tenemos techo, tenemos calzado, tenemos ropa, pero sobre todo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Señor nos ha permitido despertar el día de hoy y es para darle la honra y darle la gloria y darle la alabanza. Y quiero darles o extenderles mi agradecimiento por sus oraciones. Por ahí recibí un video de Sergio y de su familia. Muchas gracias, Sergio, por los saludos que nos envían y que me haces la recomendación de no salir. No hemos salido, hemos estado aquí en casa tratando de entender y de darle gracias a Dios por el tiempo que nos permite estar en compañerismo con la gente que amamos, el poder estar en familia. Dios es bueno y Dios es amoroso. Entonces, gracias por ese video. Gracias a cada uno de los que han contestado los mensajes de WhatsApp. No se olviden de saludarse, no se olviden de estar en contacto unos con otros. Y bueno, la iglesia, la congregación no lo hace una estructura. La iglesia somos todos nosotros los que componemos el cuerpo de Cristo. Y qué bueno que somos hermanos, que somos familia. Así es que vamos a iniciar con una oración dándole gracias al Señor por este día, dándole gracias al Señor por este tiempo, dándole gracias al Señor porque su mano no se ha alejado de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú en todo tiempo y en todo momento has estado pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tomas control de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestra familia, donde quiera que se encuentre. Gracias, Jesús, porque estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque te has mostrado en nuestras vidas como siempre lo has hecho. Gracias porque habitas en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque por ti el día de hoy estamos aquí alabando y glorificando tu santo nombre y entendiendo, Señor, que todo coopera para bien y que tienes un gran propósito, Dios, al permitir cada una de las situaciones que están sucediendo en el mundo, no solamente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu mirada, porque tu oído se inclina hacia nuestra necesidad. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tomas cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, en este tiempo, que seas tú y que continúes tú en medio de nosotros, que tú tomes control de todo el mundo, Señor. Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena y es perfecta. Hágase tu voluntad en nuestra vida y en la vida de cada una de las personas que habitamos esta tierra, que habitamos lo que tú has creado, Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos das la oportunidad en el nombre de Jesús de poder hablar tu palabra, de poder compartir de tu santo evangelio. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos conforta, porque tú eres el que adereza mesa delante de nosotros, porque tú eres el que nos da aliento de vida cada mañana. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Y gracias, bendito Dios, por ser como eres, porque eres un Dios de amor, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque tú tienes control de todas y cada una de las situaciones, porque tú estás sentado en el trono de autoridad, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo serás por los siglos de los siglos, Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra que tú permites que el día de hoy se pueda compartir, nos ministre, Padre, cambie nuestros corazones y que podamos ser y ponerlo por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ya voy a hacer un pequeño paréntesis.
Yo espero que el día de mañana o pasado mañana les esté enviando el nuevo rol de enseñanzas que vamos a tener, porque todos vamos a tener el privilegio de poder compartir todo el liderazgo de Ministerio Casesa. Y sigamos en oración, hermanos, pidiéndole al Señor que las cosas tomen su curso, que las cosas continúen como Él disponga y que muy pronto podamos reunirnos y podamos estar congregándonos y podamos estar juntos alabando y glorificando su santo nombre. Insisto, vamos a mantenernos en contacto a través de las redes sociales. Las redes sociales en mucho tiempo se han convertido en un medio para poder conocer a infinidad de gente. Entonces, el día de hoy tenemos la oportunidad de que esas redes sociales se conviertan en el medio para que podamos tener contacto como familia en Cristo, para que podamos compartir el Evangelio de Jesús, para que podamos mantenernos en contacto, en oración, en intercesión. Hemos estado orando por algunas necesidades que nos han estado solicitando a través del grupo de congregantes de Ministerio Casesa y declaramos que el Señor toma control de cada una de esas personas que están en una necesidad. Así es que vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Y yo estuve orando y estuve en mi corazón y en mi mente toda la semana pensando, Señor, ¿de qué quieres que les comparta? Señor, ¿qué palabra quieres que yo lleve? Y en todo tiempo escuchaba ser agradecidos o tener gratitud. Y lo conversaba con mi hija y ella me decía, bueno, es que ya estuviste predicando acerca de la gratitud, del agradecimiento. Yo le decía, sí, pero es como un sentir de reforzar y de valorar, de que este tiempo nos sirva de reflexión para que estemos agradecidos por todas las cosas tan buenas que tenemos y no estemos enfocándonos en todas las malas noticias, en todas las situaciones negativas que estamos escuchando a nuestro alrededor. Pero nosotros sabemos que en Cristo podemos y tenemos esperanza. En Cristo vamos, dice la palabra, de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que Él el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todas y cada una de nuestras necesidades, somos más que vencedores. Así es que la enseñanza del día de hoy es la gratitud a Dios y cómo cuando eres agradecido te llenas de gozo. Cuando tú eres agradecido con una persona, cuando tú eres agradecido porque alguien te hizo un favor o porque alguien te dio algo o porque alguien se tomó el cuidado de suplir una necesidad, y no estamos hablando necesariamente de una necesidad económica, que quiero aclararlo, si está en tu mano apoyar en el área económica a alguien, hazlo. Si Dios pone en tu corazón que tienes que hacerlo, hazlo sin que te duela, sin que te pese. Estamos hablando también del hecho de dar un abrazo, de dar una palabra de aliento, del hecho de estar atento a la necesidad. Hay gente que solamente requiere eso, digo, solamente no es porque se minimice, no, sino que cuando hablamos de ser agradecidos, como que todo lo enfocamos hacia la parte material, y no es verdad. Debes de ser agradecido en todo y por todo. Debes de ser agradecido con tu familia, debes de ser agradecido con tu vecino, debes de ser agradecido con la persona que te contrató, pero sobre todo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y vamos a lo que dice la palabra directamente. En Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 4 dice así la palabra de Dios. Si usted puede, tenga su Biblia a la mano, o si tiene nuevamente algún teléfono, una computadora, un iPad y lo puede buscar ahí, búsquelo. Es Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 4, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esto es algo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los filipenses, y Pablo daba gracias a Dios por cada uno de ellos, porque ellos estaban perseverando en el Señor. Ese era un gran motivo para Pablo, el dar gracias. Perseverando quiere decir que estaban creciendo en el área espiritual. Quiere decir que aún en medio de las batallas, que aún en medio de las circunstancias difíciles que pudieran estar pasando en esos tiempos, perseveraban en el conocimiento, en el aprender y en el agradar a Dios. Entonces, para Pablo era un gran motivo para dar gracias. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, yo estoy segura que alguien le habló a usted de Cristo. En mi caso hubo alguien que me compartió de la palabra y que lo he testificado infinidad de veces.
En mi caso hubo alguien orando, en mi caso hubo alguien que me invitó a un evento cristiano y que estuvo intercediendo por mí delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que mi corazón fuera tocado para que yo accediera a llegar a ese lugar. Yo estoy segura, en el nombre de Jesús, que esas personas que a mí me compartieron se llenan de gozo y están agradecidos con Dios, porque a lo mejor no soy la mejor, pero persevero y me esfuerzo en el Evangelio, persevero y me esfuerzo en el aprendizaje de la palabra, y que a lo mejor si ellos me dejaron de ver y hoy me encontraran, que no es el caso, ellos tienen contacto conmigo y ellos se gozan y están agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo le estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pongo este ejemplo para que usted también lo aplique a su vida. Usted debe de tener un gran motivo de darle gracias al Señor y de estar lleno de gozo por aquellas personas a las que Dios le dio la oportunidad de ir y de compartirle de Cristo. Y que se entera a lo mejor al tiempo y resulta que a lo mejor ya están en un ministerio de danza o en un ministerio de alabanza, o ya están en un liderazgo, o ya se están congregando o están participando en la oración. Ese debe de ser un gran motivo de gozo y de agradecimiento al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios tocó el corazón de esas personas. Ese debe ser un gran motivo para agradecer a Dios, pero en realidad yo debo decirle algo. Nosotros como cristianos debemos de dar gracias a Dios por todo y en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque es parte de lo que mostramos a Dios si lo amamos, somos agradecidos. Entonces, la gratitud a Dios es un imperativo moral y es una fuerza poderosa. Quiere decir que el ser agradecido con Dios es una actitud correcta de su corazón y de mi corazón humano. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados. Entonces yo debo de ser agradecido porque fui redimida y porque he sido bendecida. Esta gratitud a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, se enfatiza en muchas partes de la Escritura, se enfatiza en muchos versículos que están en la Biblia. Vámonos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios en Lucas 17, del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con una gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y dice: ¿y los 9 en dónde están? Le pregunta Jesús. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y entonces Jesús le dice a este samaritano: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Bueno, pues aquí es un relato portentoso de un milagro tremendo que hace nuestro Señor Jesucristo, sanando a 10 leprosos. Sin embargo, solo uno regresa con él para darle las gracias y para darle alabanza, para adorarlo. Este era nada menos que un extranjero, un samaritano. Y entonces Jesús se refiere a él diciéndole en el versículo 18 y 19, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete. ¿Por qué? Porque tu fe te ha salvado. Entonces, la gratitud hacia Dios es la posición correcta de nuestro corazón agradecido porque hemos sido redimidos y perdonados por la misericordia de Dios. La gratitud también nos impulsa a obedecer a Dios. En Juan capítulo 14, en el versículo 21, el Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una persona agradecida comprende muy bien que su deber es obedecer a Dios, es obedecer al Señor. Al hacerlo,
Él está mostrando amor. Ahora bien, esa es una parte muy complicada. Todo el tiempo estamos en una lucha, todo el tiempo estamos en una batalla, pero debemos de darle gracias a Dios nuevamente por la presencia de su Espíritu Santo, porque para eso se quedó el Espíritu Santo de Dios como ayudador, como consolador. El Espíritu Santo de Dios viene y redarguye su corazón y redarguye mi corazón. El Espíritu Santo de Dios está cerca de nosotros, está en nosotros, se mueve entre nosotros, buscando en todo tiempo y en todo momento que nosotros recapacitemos. Esa es una muestra de amor. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, cuando usted y yo estamos esforzándonos por agradar a Dios, le estamos mostrando a Dios ese agradecimiento y que lo amamos. La gratitud nos va a impulsar a darle adoración a nuestro Señor con todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo. Muy bien, en Lucas, en el capítulo 7 del 36 al 50, léalo, ahí nos narra el episodio en que una mujer pecadora se postra delante del Señor y lo empieza a adorar. Dice que llega un fariseo que solo observa y critica. Y Jesús le dice al fariseo acerca de esta mujer que está criticando. Eso está específicamente en el versículo 47, que dice de la siguiente forma: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, refiriéndose a esta mujer. Dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, dice, es porque ama poco. Entonces, la gratitud nos va a impulsar a adorar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. La gratitud también a Dios nos va a impulsar a anhelar en vivir o a vivir en santidad. Y la Biblia dice que sin santidad pues nadie podrá ver a Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nos habla de tener paz, de no tener contienda, de sentirnos en paz nosotros mismos. Y entonces cuando nosotros estamos en santidad vamos a recibir eso. Entonces una muestra de gratitud a Dios nos va a llevarnos a anhelar, a buscar en todo tiempo, aún en medio de las circunstancias, en estar en santidad delante de la presencia de Dios. Una persona agradecida que ha recibido salvación de Dios puede anhelar vivir en santidad, por más complicado que parezca o por más difícil que pudiera ser. La gratitud a Dios también nos impulsa a ser humildes, pero en una forma genuina. La gratitud a Dios nos va a proteger de caer en orgullo y nos recuerda que somos totalmente dependientes de Dios. Nuevamente, esta situación que estamos viviendo. Tenemos que ser humildes en una forma genuina. Tenemos que ser agradecidos y no caer en el orgullo y no caer en la soberbia de pensar que alguien más va a poder resolver esta situación que está pasando en el mundo. No, nosotros dependemos del Señor. Y bueno, en Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 9 al 14, pues nos habla de la parábola de un fariseo y de un publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces andamos ahí con una bandera de santidad, diciendo que somos santos, que somos muy espirituales y que sí diezmamos y que vamos cada 8 días a la iglesia, pero estamos criticando todo el tiempo a la demás gente. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Aquí el Señor habla a través de esta parábola del fariseo y del publicano. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros tenemos un amor genuino al Señor, nos va a impulsar a ser humildes, pero ser honestos, ser sinceros en esa humildad. El Señor nos narra la diferencia entre la oración de un fariseo orgulloso y un publicano arrepentido. Tremenda enseñanza.
la diferencia entre un fariseo orgulloso y un publicano arrepentido. Y dice específicamente en el versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que tomemos muy en cuenta esto que dice la palabra. La gratitud también nos va a impulsar a compartir las buenas nuevas, a predicar el evangelio de salvación, a hablar del Cristo que está vivo, ese Rey de reyes y Señor de señores que está sentado a la diestra del Padre y que por Él hemos sido justificados. Es imposible comprometernos con la iglesia y con la extensión del reino, el reino de Dios, si no tenemos gratitud. De hecho, el reino de Dios desde la perspectiva humana se basa en la respuesta de la persona redimida ante el amor tangible de Dios expresado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta correcta solo puede ser una. ¿Sabe cuál es? Ser agradecido, tener gratitud. La gratitud te va a llevar a compartir el evangelio de Cristo. La gratitud, el amor que tú le tienes a Dios o que yo le tengo a Dios, me va a llevar ¿a qué? A poder compartir eso que a nosotros nos ha hecho cambiar y ser transformados de como éramos antes. Ahora viene la contraparte. ¿Qué es la ingratitud? Bueno, la ingratitud hacia Dios es algo injustificado y es algo que destruye. Hablábamos que la gratitud es una posición moral que debe de existir. ¿Y a qué se refiere? Es la posición correcta de nuestro corazón. Ahora vámonos del lado de la ingratitud. La ingratitud hacia Dios es algo injustificable y es algo que destruye. Entonces la ingratitud hacia Dios es una actitud que proviene del enemigo y fue introducida por el enemigo en el jardín del Edén. Cuando pueda, búsquelo en Génesis. Ahí dice claramente qué fue lo que sucedió con ese ángel tan hermoso que el Señor creó, que era una persona malagradecida, era ingrato. Tan ingrato que quería ocupar y quería equipararse al Señor. La ingratitud y la incredulidad van de la mano. Aunque el ejemplo que va a poner, aunque Israel fue liberado de una forma milagrosa de la esclavitud de Egipto, pues se negó a agradecer a Dios. Entonces, por el contrario, ¿qué empezó a hacer en Éxodo? Empezó a murmurar contra Dios en muchas ocasiones, diciendo que antes estaban mejor, que antes hasta comían carne y se les olvidó que eran esclavos y empezaron a murmurar. Entonces, la ingratitud y la incredulidad van de la mano. Yo quiero que vaya analizando todo eso. Otra cosa que le quiero compartir, la ingratitud lleva a que traicionemos a Dios. Bueno, ahí tenemos un ejemplo tremendo que es Judas, el traidor. Y vamos a compartir lo que dice Lucas capítulo 22 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué fue lo que movió a Judas a esta situación? La ingratitud. La ingratitud lo engañó. Otra persona que tenemos como ejemplo de ingratitud en la palabra de Dios está en Lucas en el capítulo 15, que nos narra la parábola del hijo pródigo. La ingratitud fue lo que engañó al hijo pródigo. ¿Qué era lo que le exigía este hijo a su padre? Pues le decía, dame la parte de mi herencia antes de que te mueras. Nosotros sabemos que la herencia normalmente es una vez que fallece la persona que te va a heredar y normalmente es de los padres a los hijos. Entonces era prácticamente como si el hijo le estuviera diciendo al papá, oye, ¿por qué no te mueres de una vez? Pues, dame mi herencia, te estás tardando mucho en morirte. Eso no sucede en estos lugares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la ingratitud nos va a llevar a traicionar a Dios o a las personas.
La ingratitud es una característica del hombre pecador. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y dice impíos. Entonces Pablo le da una recomendación muy seria a Timoteo y les dice: evita a los ingratos, evita ese tipo de personas. Los ingratos forman parte principal de una lista de gente absolutamente reprobable desde la perspectiva de Dios. Ay, caray, es que está hablando de algo muy fuerte, pastora. Bueno, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Hay gente que es ingrata. Aléjate de los ingratos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por todo y en todo. La Escritura está llena de referencias acerca de la importancia de cultivar un corazón agradecido. Vamos a ver lo que dice Salmos 103 en los versículos 1 y 2. Salmo 103 nos exhorta lo siguiente. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que haces o hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta palabra nos exhorta como creyentes a vivir en una continua acción de gracias a Dios por todo y en todo. La gratitud, hermanos, a Dios nos va a conducir al gozo y la ingratitud a la amargura. Ahora sí, ahora que está encerrado ahí en su casa, ¿ya llevamos cuánto? Como un mes, ¿no, hija? Un mes. Llevamos prácticamente un mes o un poquito más de un mes ya encerrados. Entonces, chéquese cómo está la gente que está a su lado. ¿Es una persona con gozo o es una persona amargada? No me mires así. Analícelo. La persona que está a su lado se está quejando: ay, ¿por qué estoy encerrada? Ay, es que no puedo salir. Ay, es que ahora no tengo dinero. Ay, es que ahora no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello. O está agradecido. Yo quiero que, si puede, vaya y abra su alacena. Yo no sé cuánta comida tenga. Lo que tenga, de gracias a Dios. Yo no sé si su casa es muy hermosa, si tiene muchos muebles, si solamente tiene un cojín para sentarse en el piso. Siéntese y agradézcale a Dios. No sé qué haya comido hoy, pero yo le doy gracias a Dios porque desayunamos, comimos, tenemos un techo, podemos estar juntas, mi hija y yo, podemos respirar. Jimena me enseña que gracias a Dios tiene un helado con un pan ahí con chocolate. Gloria a Dios. No sé qué tenga usted. Lo que tenga, agradezca. En Filipenses nos muestra muchísimas referencias del gozo y de que tenemos que regocijarnos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Solo podemos experimentar el gozo de Dios cuando tenemos una gratitud profunda y práctica hacia el que dio su vida para el perdón de los pecados del mundo. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da el día de hoy de poder compartir su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque Él me rescató. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha descendido su mano poderosa sobre mi vida y sobre mi familia infinidad de veces. Y lo que está pasando el día de hoy, lo que está sucediendo en el mundo en este tiempo, no es la excepción. Yo ya se lo prediqué hace unas semanas. Dios es un Dios de poder. Jesucristo es quien tiene las llaves de la vida. Jesucristo toma cuidado de su necesidad y mi necesidad. Sigamos orando, sigamos confiando.
pero sobre todo tengamos un corazón agradecido delante de la presencia del Señor. Y usted puede decir, bueno, es que sí, yo soy agradecido con mi mamá y con mi papá. Usted se despierta y le agradece a Dios cada mañana diciéndole, Señor, gracias porque me permites abrir los ojos esta mañana. Sabe que mucha gente se toma el orar por los alimentos o el agradecer por los alimentos como algo rutinario. No, debe salir desde el fondo de nuestro corazón. Decirle, Señor, gracias por estos alimentos. Gracias, Señor, porque el día de hoy tengo agua. Gracias, Señor, porque tengo luz. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Gracias, Señor, porque tengo a mi familia. Gracias, Señor, porque tu mano no se aleja de mi vida. Gracias, Señor, porque existen estos medios de redes sociales para que podamos seguir compartiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por el que vive a mi izquierda, a mi derecha, al frente y atrás. Gracias, Señor, por cada una de las personas que tú me has confiado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor. Gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias, Señor, porque sin ti yo estaría perdido. Gracias, bendito Dios. Hoy venimos en acción de gracias. Hoy es un día en el que Dios a mí me llamó a solamente decir, gracias, Señor, por ayer, por hoy, por mañana. Gracias, Señor, aún por la circunstancia más difícil. Gracias, Señor, porque tú vives y habitas en mi corazón. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Reciban un abrazo, todo mi amor, mis oraciones y estamos en contacto. Que Dios les bendiga.